Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy vamos a tener más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de hipertensión arterial, tema sumamente importante y muy preguntado en los exámenes, tanto en el escrito cuanto en el oral. Pido para que fíjense, ¿sí?, en su material de farmacología. Siempre recuerden los fármacos para la hipertensión y también sus efectos adversos. Siempre hay pregunta en los choice, siempre se pregunta algo de farmacología en hipertensión arterial, tanto los efectos adversos cuanto cuál es el efecto ahí, por ejemplo, de los diuréticos, es un ejemplo, cuál es el mecanismo de acción. Entonces pido que por favor repasen esta partecita, hagan una tablita ahí de los fármacos antihipertensivos porque es sumamente importante acá y siempre se pregunta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que los tiacídicos no son de elección en gota, no se da en pacientes que tienen gota. Algunas cositas así que nosotros tenemos que saber que sí o sí se preguntan en los orales. Hagan una tablita, sí, agarren ahí las cosas de farmacología y también de terapéutica y armen sí, un esquema de cada clase de fármacos antihipertensivos. Es una patología muy, pero muy frecuente, afecta a un gran porcentaje de la población. Seguramente conoce más de una persona que tiene esa enfermedad, que tiene ese síndrome clínico, que es multifactorial, o sea, no depende solamente de factores genéticos, sino que también depende de ambientales, como por ejemplo la alimentación del paciente, ejercicio, si fuma, o sea, hábitos del paciente, si son hábitos saludables o no. ¿Cuál es el punto de la hipertensión arterial? Es que genera una elevación sostenida de la presión arterial, tanto de la sistólica o de la diastólica, o de ambas. La elevación sostenida de la presión arterial genera una cosita en el corazón, genera un aumento de la poscarga, ¿sí? Cuanto peor las cifras, cuanto mayor las cifras de la presión arterial sistólica o diastólica, mayor va a ser la poscarga y mayor el corazón tiene que hacer esfuerzo. Entonces, recuérdense que pós-carga es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Cuanto mayor la pós-carga, mayor el corazón tiene que aumentar su contractilidad para aumentar, para intentar seguir con el mismo gasto cardíaco. Todo isso conlleva a diversas complicações que nós vamos ver ao decorrer da classe, pero sepan que hipertensão arterial é definida como uma tensão maior ou igual a 140 de sistólica e 90 de diastólica milímetros de mercúrio. Qualquer uma das duas, arriba de isso, é classificado como hipertensão arterial. E sepan que deve ser obtenida em 2 ou mais visitas al consultório, ou seja, paciente não é que vem uma vez sola e já diagnosticamos como hipertensão. Nós temos que ter 2 ou mais vezes a tensão igual ou maior de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Em cada visita que nós vamos fazer com este paciente, vamos a medir a pressão arterial por lo menos 3 vezes consecutivas em intervalos de 1 a 2 minutos y el valor de la presión arterial es la media de las últimas dos, ¿sí? O sea, agarramos las últimas dos medidas y entonces hacemos la media de esa presión arterial. Recuérdense que nosotros vamos a clasificar el paciente con presión arterial normal, o sea, tensión arterial sería lo correcto hablar, no presión, tensión arterial normal, la limítrofe y después grado 1, 2, 3 y la hipertensión arterial aislada, que se puede ser llamada también la hipertensión del anciano. ¿Cuál es el punto acá? Nosotros entonces tenemos una presión arterial, tensión arterial normal de menos de 120 por 80 milímetros de mercurio. La limítrofe sería entre 120, 130 y 80, 85, sí, 80, 89, perdón. Después, hipertensión grado 1 sería 140, 159, 90, 99. Hipertensión grado 2, 160, 179, 100, 109. Hipertensión grado 3, que acá sí nosotros necesitamos solamente una vez, o sea, si el paciente ya viene con mayor o igual a 180 de sistólica o mayor o igual a 180 de diastólica, ya diagnosticamos como crisis hipertensiva. Y ahí después nosotros vamos a ver que hay la emergencia y la urgencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis que es una urgencia y una emergencia? Urgencia, no tenemos daño de órgano blanco. Emergencia, sí tenemos daño de órgano blanco. Afectación a la visión, a CV, todo eso. ¿Sí? Es un ejemplo. Después nosotros vamos a ver todo eso al fin de la clase. Y la hipertensión arterial aislada sería cuando solamente la presión arterial sistólica da mayor de 140 y la diastólica es menor de 90. Generalmente eso ocurre en los ancianos. ¿Qué hay que saber de todo eso? Sí o sí sepan cómo hacer diagnóstico,
y también los grados de hipertensión. Suele ser pregunta de escrito y también del oral los grados, grado 1, 2 o 3. El 3 es la misma cosa que la crisis hipertensiva. A ese paciente, nosotros vamos a tratar ya el paciente. O sea, ya empezamos a tratar si el paciente viene con una hipertensión grado 3. Ah, otra cosita, no debe estar medicado y ni tener alguna enfermedad aguda. Clasificación, sí o sí, sepan clasificar la hipertensión arterial. Tenemos la primaria, secundaria, la hipertensión arterial resistente y la crisis hipertensiva. La hipertensión arterial primaria es aquella más frecuente que cuando el paciente no tiene una enfermedad de base, ¿sí? Es la más frecuente. 90% de los pacientes, 90% tienen ese tipo de hipertensión arterial. Es una hipertensión arterial que generalmente se presenta a pacientes de mediana edad, hacia arriba, para arriba, o sea, 40, 50 años para arriba, y es la más frecuente, que esta hipertensión arterial es multifactorial. La primaria o la idiopática, que es la cual nosotros no conseguimos detectar una causa específica, es la famosa hipertensión que el abuelo a veces tiene, ¿sí? El abuelo tiene factores genéticos, factores ambientales que involucran, que están sobre él, y entonces genera hipertensión a largo plazo. Hipertensión arterial primaria, no sabemos la causa, es multifactorial. Hipertensión arterial secundaria, recuérdense que se da en pacientes ancianos y pacientes jóvenes. Hipertensión arterial secundaria se da en pacientes jóvenes y siempre debemos buscar la causa. Ya vamos a ver las principales causas que les gusta mucho, pero mucho preguntar hipertensión arterial secundaria, cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, hipertensión arterial secundaria, por su vez, es menos frecuente, solamente afecta un 10% y más frecuentemente afecta a pacientes jóvenes. Hipertensión arterial resistente, ¿qué es eso? Es una hipertensión arterial que mismo con el tratamiento adecuado no se controla. Mismo con el tratamiento a dosis plenas, la hipertensión no se controla. Esa es la definición de hipertensión arterial resistente. Tiene que ser mínimo 3 fármacos, ¿sí? Para clasificar, para definir hipertensión arterial resistente. Eso es pregunta de oral, ¿sí? ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial resistente? Es una hipertensión arterial que no se controla con mínimo 3 fármacos, siendo uno de ellos diuréticos a dosis plenas. Eso ustedes tienen que hablar en la hora del oral. No olvídense eso porque pregunta también en clínica 2. Y la crisis hipertensiva es cuando nosotros tenemos una crisis, ¿sí? Hay una elevación brusca de la presión arterial. Las presiones que van a subir, ¿sí? La presión va a ser mayor o igual a 180 o mayor o igual a 110 de sistólica o diastólica respectivamente. Puede ser con o sin daño de órgano blanco o lesión de órgano blanco. Ustedes pueden encontrar en las guías DOP con D o con L, la L, ¿sí? Es la misma cosa, una lesión y otra daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos que se pueden dañar más fácilmente? Corazón, cerebro y riñón. Siempre buscamos daño de órgano blanco en esos órganos acá porque son los más sencillos, no sencillos, son los más sensibles a la alteración de la presión arterial, de la tensión arterial. Cuando vamos a hablar de epidemiología, ¿qué hay que saber de todo eso? Lo básico. Sí, bien sencillo esa parte, que cuanto más elevada la sistólica o la diastólica, peor, más elevada va a ser la mortalidad, la morbimortalidad, el paciente va a tener mayor morbimortalidad, y la prevalencia da menos de 10% en 35 años, en menores de 35 años, y más de 50% en pacientes mayores de 55 años, 50 años. Por eso que es sumamente importante hacer ejercicio físico, hábitos saludables en esa edad, justamente para que el paciente, o sea, para que nosotros, no solamente el paciente, para que nosotros como persona no con los factores de riesgo, tanto personales cuanto ambientales, los genéticos y ambientales, nosotros no desarrollemos esa patología de mierda, porque realmente, en mi opinión, diabetes y hipertensión son, en mi opinión, son unas patologías así que son de mierda. Vos no podés comer lo que quieras, te afecta ahí, te va rompiendo de adentro hacia afuera, de acuerdo a los años, es una enfermedad progresiva si no se trata. Entonces, sumamente importante que sepamos que la epidemiología va a depender de la presión arterial sistólica y diastólica, los factores de riesgo ambientales y también los factores de riesgo genéticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo ambientales que nosotros debemos abrir el ojo? Obesidad, el cigarrillo, el alcohol, la sal, estrés,
si el paciente, por ejemplo, tiene diabetes sumado, empeora mucho, es un factor de riesgo cardiovascular, o sea, empeora la hipertensión arterial, las grasas, el sedentarismo y cuando vamos a hablar de relaciones con factores genéticos, la hereditariedad, o sea, el abuelo, el bisabuelo, el antes del abuelo ahí tuve hipertensión arterial, el abuelo tiene y vos también carga. Nosotros cargamos ese gen de la hipertensión arterial. Obviamente que todo va a depender de qué comemos, si somos sedentarios, si tomamos mucha cerveza y mucha caipirinha, si fumamos cigarrillo. Entonces todo depende, como yo dije, lo más frecuente es la hipertensión arterial primaria. ¿Sí? 90% de los pacientes padecen de ese tipo de hipertensión. Es una hipertensión que es multifactorial. Si nosotros por lo menos tratamos los hábitos, cuidamos los hábitos, hacemos ejercicio, no es que no se va a desarrollar la enfermedad, es que nosotros conseguimos ganar un poquito de más tiempo, uns 5, 10 años por ahí, para que no aparezca esa enfermedad. En cambio, los pacientes que no hacen nada, están 5 a 10 años atrasados, van a morir 5 a 10 años antes de nosotros. Básicamente es eso. Y recuérdense ese punto bien importante. Es bien raro que nosotros no tengamos el abuelo o la abuela que no tenga hipertensión arterial. Es bien raro. De algún lado, o del padre o de la madre, generalmente viene ahí el gen de la hipertensión arterial. Entonces, cuidado con los hábitos, cigarrillo, el estrés y el sedentarismo y la mala alimentación. Son sumamente importantes. Y la sal, obviamente. Comer comida con mucha sal facilita el desarrollo de la hipertensión arterial. No es que facilita, es que aumenta, suma un factor de riesgo para padecer esa porquería de enfermedad. ¿Cuál es la etiopatogenia de la hipertensión arterial primaria? Después nosotros vamos a ver de la hipertensión arterial secundaria. Recuérdense que primaria es la misma cosa que decir no sabemos la causa. ¿Sí? Es multifactorial. Es más bonito decir primaria o multifactorial que decir no sabemos la causa. Entonces, la etiopatogenia de la hipertensión arterial primaria, básicamente nosotros tenemos factores etiológicos. Esos factores etiológicos serían más que nada relacionados a los factores genéticos, ¿sí? El factor familiar está involucrado acá para el desarrollo de enfermedad arterial, de hipertensión arterial primaria. Factores ambientales, ahí sí, hábitos de vida, alimentación, sedentarismo, el ejercicio, todo eso está involucrado acá. Generalmente suele afectar los factores, suelen ser los factores ambientales, tabaco, alcohol, sedentarismo y también la sal. ¿Sí? Esos son factores ambientales que están relacionados ahí con el desarrollo de la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria. Y nosotros tenemos factores patogenéticos, o sea, que está relacionado además de los factores etiológicos, los genéticos, sumados a patologías, como por ejemplo, cuando el paciente tiene una hipertensión arterial primaria, una de las cosas que ocurre dentro del paciente es que hay una sobreactivación del sistema nervioso simpático. Esa sobreactivación del sistema nervioso simpático va a generar, recuérdense que nosotros ya vimos en la clase de insuficiencia cardíaca, genera activación y vasoconstricción arterial, y eso hace con que el corazón tenga que ir todo el día en el gimnasio por cuenta que aumenta la poscarga. Entonces, el estrés, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo para la hipertensión arterial primaria, y recuérdense que el estrés libera catecolaminas y hormonas del estrés, entonces activan el sistema nervioso simpático, que hace con que ocurra la vasoconstricción y también inhibición parasimpática. Básicamente eso. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya vimos la parte ahí que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una alteración en todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos más liberación de renina, renina va al hígado transforma angiotensina en angiotensina 1, la 1 va al pulmón y en el endotelio se encuentra con la ECA, enzima convertidora de angiotensina, y entonces transforma angiotensina 1 en 2. La 2 tiene los efectos de activación de nuevo del sistema simpático, reabsorción de sodio y agua por cuenta de la liberación de aldosterona en el riñón. También va a ayudar sistema de angiotensina, ayuda a inhibe, o sea, aumenta la liberación de ADH, causando hormona antidiurética, causando mayor reabsorción de agua, y también genera vasoconstricción arterial. ¿Cuál es el punto acá? En la hipertensión arterial primaria, tenemos que saber sí o sí todo la vueltita ahí del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
porque é um blanco, o sea, é o alvo que nós vamos utilizar com os fármacos antihipertensivos. É o principal mecanismo que nós vamos a inibir, porque sempre vai estar ativado acá na hipertensão arterial. Então, com os fármacos, com o IECA e os ARA2, nós inibimos esse sistema acá. E são os principais fármacos que nós utilizamos em paciente hipertenso. Pode haver também, como etiopatogênia, como é multifactorial, pode haver disfunção e lesão endotelial por conta de grandes fluxos, de hiperflujo, e pode haver cambios estruturais nas artérias. Quais são os cambios estruturais em las artérias que podem ocorrer? Basicamente, é a calcificação arterial, que isso faz com que aumente a rigidez arterial e então se genera aumento da diminuição da distensibilidade e genera aumento da pressão arterial. Básicamente, esses são, então, a etiopatogenia de la hipertensión arterial primaria. Recuérdense que es un síndrome clínico multifactorial caracterizado por aumento de las presiones, tanto sistólica quanto diastólica, o ambas. Es multifactorial y no se sabe la causa. Depende de factores ambientales y genéticos. ¿Ok? Creo que con esa explicacióncita ahí, si vos meter esa explicación en el oral, seguro que te va a aprobar. O por lo menos seguro que ganaste un punto a más por cuenta de esa explicación. Etiopatogenia de la hipertensão arterial secundária é a menos frequente. Se não é tão frequente a hipertensão arterial secundária, somente um 10%. E recuerdem-se, afeta pacientes jovens, menos de 35 anos. É a mais rara, pero é a que mais se pergunta. ¿Por que é a que mais se pergunta? Mi final em clínica 2 perguntou isso. Perguntou a respeito de hipertensão arterial secundária. Não me pediu especificamente sobre isso. Lo que me dio es un caso clínico de un paciente con 18 años que venía derivado de Garaví, creo que era. Estaban derivando ese paciente porque no conseguían controlar la presión arterial de él. Él tenía 18 años y tenía una presión arterial de 220 por 110, creo que era. Entonces el paciente ya me saltó ahí, opa, ese está en crisis hipertensiva. Y ahí Sosa me perguntou, doutora Sosa, bueno, decime as causas de hipertensão arterial secundária, porque eu dije, provavelmente é uma hipertensão arterial secundária. Está em uma crise hipertensiva, pero por la edad, provavelmente é uma hipertensão arterial secundária. E ella, quais são as causas de hipertensão arterial secundária? E sepam as 5 principais causas. Sabendo essas 5, já é o suficiente, porque são as principais causas. Hiperaldosteronismo primário é uma das causas. Hipertensão arterial renovascular, feocromocitoma, apneia obstrutiva del sueño o SAUS, e agreguem mais uma, Cushing, síndrome de Cushing. É uma das causas são as causas de hipertensão arterial secundária. Essas são as 5 causas que sí o sí devem salir na hora do oral. Que mais se pergunta, además de saber as 5 causas, as principais coisas que se perguntam não são a clínica, sí, de cada uma, pero nosotros vamos a repasar a clínica, pero o que mais se pergunta é o diagnóstico e o tratamento. Nosotros vamos a ver a clínica ahora de cada uma e depois vemos o diagnóstico e por último o tratamento de cada uma delas. Então, as causas principais são essas 5. Hiperaldosteronismo primário ou aldosteronismo primário, se pode encontrar. Hipertensão arterial renovascular ou vasculo renal também é conhecida, feocromocitoma e apneia obstrutiva del sueño. E agreguem Cushing aí que me faltou. Hiperaldosteronismo primário, como o paciente vai venir a nós com hipocalemia, hipertensão resistente ou hipertensão arterial nível 3, grado 3 aí que já vem com uma crise hipertensiva maior ou igual a 180 por maior ou igual a 110, de sistólica e diastólica, respectivamente. Antecedentes familiares, isso pergunta no oral. Sí, clínica 2 pergunta muito a respeito disso. Sempre o paciente com hiperaldosteronismo primário, ou quase sempre, tem um antecedente familiar de ACV em idade temprana. Sí, aí sim, nós classificamos como hiperaldosteronismo primário. Hipertensão renovascular. A hipertensão renovascular já é um pouquinho mais sencilla. Isso de hiperaldosteronismo primário generalmente está relacionado a um tumor em la adrenal, ¿sí? Só para que sepam a causa. Generalmente está associado a um tumor em la adrenal que empieza a liberar aldosterona. Acá, em la hipertensão renovascular, a principal causa, ¿sí? É uma placa de ateroma em la artéria renal. Isso faz com que diminua o fluxo sanguíneo renal, llega menos en los capilares renales, las células juxtaglomerulares ya censan un sódio menor a 5%, o sea, la alteración disminuye
la cantidad de sodio, la concentración de sodio que va a pasar, y entonces las células justaglomerulares ya sensan esa cantidad de sodio a menos que está llegando, y entonces activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque el riñón hace con que el riñón pense que estamos con poca volemia, pero en realidad está normal. Tenemos entonces una placa de ateroma en la arteria renal y entonces esa placa de ateroma disminuye el flujo sanguíneo renal, generando activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo que el paciente, activación de ese sistema? ¿Cómo que el paciente se va a presentar a nosotros? Básicamente con hipertensión arterial nivel 3, con probable insuficiencia renal progresiva, hipertensión arterial resistente o maligna, hipertensión arterial reciente con aumento de creatinina después de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y edema agudo de pulmón consecutivamente, o sea, recurrente. Recuérdense una cosa, acá dice una cosita bien clara y bien específica. Hipertensión arterial reciente con aumento de la creatinina después de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el punto acá? La famosa prueba del captopril que nosotros ya vamos a ver. ¿Sí? Anoten ahí al lado cómo se hace el diagnóstico de hipertensión renovascular, clínica, imagen y prueba del captopril. ¿Ok? Ya vamos a ver todo eso, pero tengan solamente ahí, ya vamos a ingresar más información ahí en tu cabeza. Feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor en las glándulas suprarrenales productor de catecolaminas. Sí, es un tumor productor de catecolaminas. El paciente se presenta con la hipertensión y cefalea, palpitaciones y sudoración. Puede ser un incidentaloma adrenal, o sea, nosotros descubrimos muchas de las veces sin querer incidentaloma, que hay un tumorcito ahí que nosotros hacemos otros estudios y descubrimos sin querer, y ahí también está relacionado con antecedentes familiares de feocromocitoma. Feocromocitoma, entonces, es un tumorcito ahí en la suprarrenal que empieza a producir catecolaminas. Y apnea obstructiva del sueño, que era la apnea obstructiva del sueño. Era cuando el paciente, por ejemplo, yo que soy gordito, tengo mucho ronquido, micro despertares a la noche, y entonces esos micro despertares a la noche genera liberación de hormonas de estrés, porque siempre cuando nosotros despertamos a la mañana, hay liberación de hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol. Y entonces esa liberación de cortisol hace con que nosotros quedemos preparados, nos prepara para el día, sí, para la vida diaria. Sin estrés nosotros no sobrevivimos, básicamente. Pero acá, como el paciente va teniendo micro despertares a la noche, el paciente no entra en el sueño profundo, el sueño REM, movimientos rápidos oculares. El paciente no ingresa en ese sueño, entonces queda con micro despertares a la noche y una clínica bien característica. El paciente tiene mucho ronquido y somnolencia diurna. A veces esa somnolencia es causa de accidentes de auto, ¿sí? Hipertensión, obesidad, generalmente el paciente es obeso, pero tiene hipertensión arterial refractaria y un síndrome metabólico. Otro que nosotros vamos a agregar acá al lado, déjame yo agarrar el texto, es el síndrome de Cushing. ¿Sí? Síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing es causado por diversas formas, pero recuérdense que una de las principales causas del síndrome de Cushing es el exceso de corticoides, o sea, el paciente toma corticoides por largos periodos y el síndrome de Cushing es generado por ese exceso de corticoides circulante. O sea, la principal causa es tomar mucho corticoide, o sea, administración exógena de corticoide. Principal causa de síndrome de Cushing y es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Ahora nosotros vamos a ver, obviamente que tiene otras causas y ustedes van a ver en endócrino, en clínica 2, pero por ahora sepan, síndrome de Cushing, la principal causa es la administración exógena de corticoides. Vamos a ver ahora, si vamos a agarrar el láser y ahora vamos a ver cuáles son los diagnósticos de cada enfermedad acá, porque se pregunta eso, entonces nosotros vamos a evaluar, a averiguar todo eso. Bueno, vamos a empezar por hiperaldosteronismo primário ou aldosteronismo primário. Como se hace diagnóstico e tratamento de hiperaldosteronismo primário? O hiperaldosteronismo primário é bem complexo o diagnóstico, pero lo que nós necessitamos saber agora para a clínica 1 é que nós vamos diagnosticar hiperaldosteronismo primário com o antecedente familiar de ACV em idades tempranas,
¿sí? Y vamos a hacer medición de la relación aldosterona y actividad plasmática de la renina, ¿sí? Nosotros vamos a hacer ese estudio para hacer diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. Como que nós vamos tratar? Isso é o que se pergunta no oral, ¿sí? Por isso estou passando de uma maneira bem assim por arriba. Vocês vão compreender mesmo em sexto ano. No ano que vem, vocês vão entender em endócrino por que nós vamos pedir todos esses estudos. Como nós vamos tratar nosso paciente? Se o paciente tem um excesso de aldosterona, nós vamos fazer quem? Vamos utilizar quem? Um antagonista de aldosterona. Por exemplo, a espironolactona ou eplerenona. Recordem-se que espironolactona dá tetas ao paciente e eplerenona não dá tetas. Então, se o paciente apresenta ginecomásia, nós cambiamos a eplerenona. Podemos dar também para diminuir, para reduzir o eje corticoides, se suma corticoides, e nós vamos fazer cirurgia em los casos que o hiperaldosteronismo seja por um tumor. Se hace cirurgia em los casos que o hiperaldosteronismo seja um tumor. Hipertensão renovascular, qual é o ponto acá? Como se hace o diagnóstico da hipertensão renovascular? Clínica, como já havíamos visto. La clínica, quando o paciente tem, por exemplo, temos las que derivam de la aorta, ¿sí? Ambas venas renales. Quando o paciente tem alguma obstrução ou alguma placa de ateroma aí em la vena renal, en la arteria, perdão, en la arteria renal, ¿sí? En la arteria renal, nós temos o flujo sanguíneo generalmente es laminar e não genera ruídos. Quando nós temos uma placa de ateroma acá adentro, ¿sí? Imaginen que isso é o vaso. Quando temos uma placa de ateroma acá, vem a sangue e choca com essa placa de ateroma. Então, se produz um ruído, um flujo turbulento. E esse flujo turbulento nos dá um ruído, nos vai dar um soplo. Em clínica, temos que saber que en la auscultación abdominal, quando o paciente tem uma placa de ateroma em las arterias renales, temos que saber que pode produzir um soplo a la auscultación. Então, quando vai a dizer a la auscultación abdominal, nós podemos perceber um soplo que é presente por conta dessa placa de ateroma. Ou seja, vem o flujo, se torna turbulento e genera um soplo. Basicamente, como semiologia é isso, pero para diagnosticar hipertensão renovascular, nós podemos fazer a prova del captopril, que a prova del captopril vai inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona e essa inibição vai generar uma cosita, aumento da creatinina e também pode, creatinina e ureia, e também pode generar o empeoramento da hipertensão, ¿sí? Então, al inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós vamos ter um empeoramento da creatinina e da ureia, sube a creatinina e a ureia, pero por que sube? Porque lá, o IECA tem um efeito adverso que isso sí hay que saber. O IECA está contraindicado em las estenoses de las arterias renales bilaterales, porque lo que genera el IECA, uno de los efectos es la vasoconstricción de la arteria renal. Entonces, cuando nosotros damos un captopril, que es un IECA al paciente, por eso que se llama la prueba del captopril, nosotros hacemos así con los vasos renales. Cerramos un poquito más. Tá? E quando nós cerramos, diminui aún mais o fluxo sanguíneo renal e então isso genera aumento da creatinina e ureia. É como se fuera lesiona o riñón. Então, por isso que há um aumento da creatinina e da ureia, principalmente da creatinina, depois da inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Outro estudo que nós podemos fazer também acá para hipertensão renovascular é imagem na tomografia e também ecodoppler das artérias renales. E também angiorressonância também nos dá ideia se, por exemplo, o paciente tem uma obstruçãozita aí. Lo de elección acá seria a arteriografia das artérias renales, pero não é tão fácil de fazer, então nós utilizamos outros e é mais caro. Então nós utilizamos os outros métodos para fazer o diagnóstico. Qual é o tratamento de la hipertensão renovascular? Basicamente, temos que tratar todos os fatores de risco para a aterosclerose, diminuir o exercício, tratamento da hipertensão, todas as medidas higiênico-dietéticas e, obviamente, que tratar a diabetes, se o paciente tem. E o ideal acá seria o stent da artéria renal. Que hace o stent? Liga a artéria, dilata e então o paciente não vai ter mais essa diminuição do fluxo sanguíneo por conta dessa placa de ateroma. Esse seria o tratamento adequado para a hipertensão renovascular.
Entonces siempre el hígado, el riñón queda ahí levando unas pauladas ahí toda la hora. Feocromocitoma. Feocromocitoma es un tumor, sí, secretor de catecolaminas. Nosotros vamos a hacer, el diagnóstico de feocromocitoma es bien sencillo. Nosotros vamos a tener que decir a la doctora que se mide las catecolaminas plasmáticas y también nosotros vamos a medir en realidad se pide catecolaminas plasmáticas y metanefrinas urinarias que van a dar elevadas. Como secreta catecolaminas, nosotros vamos a tener aumento de esos dos laboratorios, el aumento de las catecolaminas en plasma y metanefrinas urinarias. Tratamiento es la cirugía, como es un tumor, se hace la adrenalectomía, se saca la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, como quieran llamar. Apnea obstructiva del sueño, ¿cómo se hace el diagnóstico? Polisomnografía más el mapa. Sí, que es el monitoreo ambulatório de la presión arterial. El paciente queda 24 horas ahí con un manguito inflando cada 15, 30 minutos. ¿Sí? Entonces, eso nos hace diagnóstico de hipertensión, los patrones ahí, Dipper, non-Dipper, hiper-Dipper, a la noche, si ustedes recuerdan ahí de mapa, en que vimos ya en semio. Entonces, sí o sí, apnea obstructiva del sueño, polisomnografía y el mapa. ¿Cómo se hace el tratamiento? Si es obeso, que es lo más frecuente, se hace pérdida de peso, hace el paciente hacer unas corridas ahí, andar en bici, todo, cerrar la boca y CPAP. Síndrome de Cushing, punto bien importante, eso es pregunta de oral, ¿sí? Todo eso que nosotros estamos hablando acá de hipertensión arterial secundaria es pregunta de oral. ¿Cómo se hace diagnóstico de síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing es un poquito pesado como el hiperaldosteronismo primario, pero ya vamos a ver. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Básicamente nosotros hacemos Cushing por la clínica, o sea, anamnesis y clínica. Vamos a hacer un test de supresión, ¿sí? Del eje con dexametasona, que es el test de Nugent, llamado test de Nugent. Se da dexametasona a las 23 horas de la noche y a las 8 horas de la mañana nosotros medimos cuánto que hay de cortisol. Sí, el Cushing se da por una hipercortisolemia. Entonces, a las 8 de la mañana nosotros vamos a medir el cortisol y vamos a evaluar si suprimió el eje. En caso de no suprimir, nosotros vamos a tener Nugent positivo, o sea, sigue alto el cortisol, Nugent positivo. Vamos a medir el cortisol urinario a la noche. ¿Por qué nosotros medimos a la noche? Porque nuestro cortisol, sí, a la mañana tenemos mucho cortisol y a la noche tenemos poco cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, lo normal a la noche es que venga muy bajito el cortisol. En caso que el paciente tenga un síndrome de Cushing, acá sí, el paciente va a tener un cortisol elevado. Y la cortisolúria en 24 horas. Entonces, ¿qué nosotros, en otras palabras, vamos a hacer? Vamos a hacer la supresión del eje con la prueba de Nugent. Vamos a medir el cortisol urinario a la noche. Si se hace, por ejemplo, el ciclo normal del cortisol, la disminución a la noche y el cortisol de 24 horas. Nosotros vamos a hacer esas tres pruebas para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing. Diagnosticado el síndrome de Cushing, nosotros tenemos que ver si es ACTH dependiente o independiente. Acá sí complica un poquito la cosa para ustedes, ¿sí? Básicamente porque como ustedes no tuvieran endócrino, queda un poquito menos sencillo de pensar, un poco más difícil de razonar. Pero sepan que básicamente síndrome de Cushing, nosotros quedamos en el diagnóstico de síndrome de Cushing ahí con test de Nugent cortisolúria a las 23, 24 horas, o sea, 22, 23 horas a la noche, y el cortisol de 24 horas. Quédense solamente con eso. La prueba del ACTH, dejen para aprender en endócrino. Sí, yo hablé, pero queden por ahí porque ya es lo suficiente. ¿Cómo se trata síndrome de Cushing? Tratando la causa. Por ejemplo, puede ser una enfermedad de Cushing que ahí en la causa es un tumor y puede ser también por administración exógena. ¿Qué nosotros vamos a hacer si la administración exógena está en exceso? Nosotros vamos a ir disminuyendo la dosis de corticoides. Básicamente, síndrome de Cushing, entonces, saber la tríada ahí, cortisolúria en 24 horas, el cortisol urinario a la noche, o sea, 22, 23 horas, y también la supresión del eje con la prueba de Nugent. Básicamente, esas son las causas y el tratamiento ahí que nosotros
as causas, diagnóstico y tratamento que nosotros vamos a utilizar para la hipertensión arterial secundaria. ¿Cuál es la clínica de la hipertensión? La clínica es bien florida, o sea, no es muy característica. La clínica puede ser palpitaciones, hematuria, disnea, proteinuria, fatiga, cefalea. Generalmente la cefalea es en la nuca, o sea, en la región posterior. Dolor pré-cordial, se há enfermidade coronária, edema maleolar e nictura. Reconhece que era a nictura. Nictura está associada principalmente com insuficiência cardíaca, quando já há edemas em membros inferiores. Nictura é a inversão do ritmo urinário, ou seja, o paciente urina maior quantidade e mais vezes à noite que durante o dia. Noctúria já era distinto. ¿Sí? Noctúria já era quando o paciente tinha iba muitas vezes durante a noite, pero salía gotita solamente. Las cefaleas tenemos que diferenciar de la migraña, generalmente es holocraniana, afecta solamente un lado, puede tener áurea o no, de la hipertensión en la región occipital o región posterior, del estrés, generalmente es en banda, y pensando en salvar la era o pensando en salvar el examen, ahí duele todo, se salva la nariz y la boca, ¿sí? Pero básicamente, clínica es bien así general. Não suelen perguntar a clínica, suelen perguntar diagnóstico e tratamento. Al exame físico, como que nós vamos diagnosticar hipertensão arterial? Vamos medir na primeira consulta a pressão arterial em ambos membros, ou seja, ambos braços. Se a pressão arterial dá maior de 20 milímetros de mercúrio, a sistólica, a diferença entre ambos braços, maior de 20 ou sistólica maior de 10 milímetros de mercúrio, eu tenho que buscar enfermidades específicas, como por exemplo a dissecção de aorta ou coartação de aorta, que me vai dar diferenças maiores de essas aí que vocês estão vendo acá. Então, sempre medir em ambos lados, porque se eu tenho uma diferença muito grande, me sospeite alguma enfermidade em específico, a ausculta cardíaca, dependendo do estadio, se já tem insuficiência cardíaca, aí sim pode ter soplos, terceiro ruído e quarto ruído. Reconhece que terceiro ruído pode ser fisiológico, mas nesse caso, obviamente, seria patológico. E quarto ruído sempre é patológico. E terceiro ruído, vibração ventricular. Quarto ruído, contracção da aurícula. Ausculta pulmonar, se já tem insuficiência cardíaca, crepitantes pulmonares. Auscultação abdominal, se é uma hipertensão renovascular. Soplo em la enfermidade renovascular. E avaliação neurológica, eu tenho que fazer avaliação de todos os pares cranianos e signos de força motora. Sempre eu busco se o paciente não tem déficit súbito da consciência ou do sistema nervoso central. Qualquer déficit súbito, paciente teve uma alteração súbita, penso em ACV. ¿Sí? No olvídense de eso. Sempre evalúo tanto medición de la presión arterial, ausculta cardíaca, pulmonar, abdominal y neuro. Recuérdense de neuro, buscar si el paciente no tuvo alguna alteración súbita. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces? Medición de la presión arterial de manera correcta. Medición de la presión arterial puede ser o en el entorno clínico, cuando el paciente viene a la consulta, o AMPA, el paciente mide la casa y ahí nosotros vamos a hacer una tablita que generalmente suelen hacer de 7 días, pero algunas guías dicen que es para hacer de 7 a 10 días la medición de la presión arterial. Se mide en 3 oportunidades, mañana, tarde y noche. Y ahí se hace la media de todas esas presiones, ¿sí? Y ahí el límite de la presión arterial normal sería 135, debe ser menor de 135 a 85 milímetros de mercúrio. Se é maior a isso, já é considerado hipertensão arterial. Se é menor a isso, é normal. Sirve para diagnosticar e determinar o síndrome de guarda-polvo branco. Que é o síndrome de guarda-polvo branco? O paciente vê alguém de guarda-polvo branco, já le dispara a ansiedade e já empieza a subir sua pressão. Então, por isso que a AMPA e o MAPA sirven para evaluar el síndrome de guarda-polvo blanco. El mapa, ¿para qué servía el mapa? El mapa es cuando el paciente queda ahí con un manguito inflando 24 horas. Generalmente el mapa é cada 15, 30 minutos durante las 24 horas, queda inflando, desinflando y haciendo las mediciones. ¿Sí? Mide y, como si fuera, anota ahí, grava en un disco rígido, un disco duro, y entonces grava ahí las mediciones, todas las mediciones. Y entonces con el mapa nosotros conseguimos hacer el diagnóstico de, por ejemplo, hipertensión arterial del síndrome de guarda-polvo blanco y también la hipertensión arterial. El mapa también, con el mapa nosotros conseguimos
evaluar los perfiles del paciente, los perfiles circadianos, que es lo que nosotros estábamos hablando antes, que es el Jipper, non-Jipper, hiper-Jipper y el Hyzer. Necesitan saber los patrones, ¿sí? Los perfiles circadianos. Sepan que en reposo, el mapa, si a la noche el mapa debe presentar una presión menor de 120 por 70 milímetros de mercurio y durante la vigilia, durante el día, el paciente, para no ser hipertenso, debe presentar una media de presiones de 135 por 85. ¿Sí? El mapa queda 24 horas ahí molestando al paciente, pero en algunos casos hay que hacer. ¿Cuándo se hace diagnóstico? Entonces, cuando nosotros tenemos dos tomas de presión arterial mayor de 140 por 90 milímetros de mercurio separada por 5 a 7 días, o una toma de la presión arterial mayor de 180 por 120 milímetros de mercurio. Ahí sí ya se hace diagnóstico de hipertensión arterial y nosotros vamos a tratar ese paciente. Nosotros vamos a hacer mano de exámenes complementarios para evaluar si hay daño ya de algunos órganos específicos, como por ejemplo corazón, riñón y cerebro. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar cerebro, ojo, todo lo que afecte al paciente de manera crónica. Entonces, ¿cuáles son los exámenes complementares que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar por laboratório. Laboratório, sempre vamos fazer um hemograma completo, ureia creatinina para evaluar a função renal e ionograma para evaluar, por exemplo, se, em caso que o paciente já está com algum tratamento, se, por exemplo, não tem uma hipercalcemia, uma hipercalemia, uma alteração iônica, a glucemia, porque é frequente que os pacientes debutem junto com hipertensão na diabetes tipo 2, o mais frequente que ocorra, e um perfil lipídico para evaluar seu colesterol e triglicéridos. Por exemplo, se o paciente está com muito colesterol e muitos triglicéridos, nós já vamos lhe meter uma estatina aí. Obviamente que as estatinas e o ácido acetil salicílico es indicado para la mayoría de los pacientes, pero la mejor indicación sería hacer un perfil lipídico antes de empezar con esos fármacos. Imagen, nosotros vamos a pedir un ecocardiograma y un ecodoppler de vasos, de las venas, de los vasos carotídeos. Ecocardiograma, nosotros vamos a hacer para evaluar si ya hay hipertrofia, el flujo, si hay un gradiente de presiones, si está todo aquí con las válvulas, todo eso nosotros vamos a hacer con ecocardio. Radiografía de tórax, ¿para qué va a servir? Basicamente para evaluar se há uma cardiomegalia. Ecodoppler de carótida serve para evaluar as artérias carótidas. ¿Sí? A artéria carótida nosotros evaluamos porque a veces suele tener placa de ateroma. Y es una preguntita ahí, una causa de síncope, por ejemplo. ¿Sí? Es una causa de síncope. Fondo de ojo se hace el entorno clínico, o sea, cuando el paciente viene de consulta, viene a la consulta y nosotros vamos a clasificar el paciente en 4 grados, el fondo de ojo. Grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1, el paciente en el fondo de ojo solamente va a tener vasoconstricción arterial y lo restante va a estar normal, o sea, los vasos van a estar un poquito más contraídos de lo habitual. Grado 2, vasoconstricción con arterias contraídas y tortuosas, reflejos luminosos aumentados y venas distendidas con cruces arteriovenosos normales, ¿sí? Grado 3, hay artérias esclerosadas, reflejos luminosos aumentados, venas distendidas y hemorragias y exudados retinianos. Acá tenemos exudados y acá tenemos hemorragias, ¿sí? Solo para que entiendan el dibujo. Eso es la papila, ¿sí? Acá, cuando hay, por ejemplo, un grado 4, ya tenemos edema de papila acá. Como, por ejemplo, grado 4, arterias borrosas, edema perivascular, o sea, todo eso es edema perivascular, venas distendidas, hemorragias, exudado y papiledema, cuando tenemos ahí una alteración de la papila ocular, ¿sí? Entonces, tenemos un edema papilar en otras palabras. Acá, estrechamiento arteriolar, grado 2, aumento del reflejo, o sea, aumento del reflejo luminoso. Grado 3, aí já aparecem exudados e hemorragia. Grado 4, edema de papila. Eu classifiquei assim e esse é o nome cito da classificação é de Cage e Wagner. Não sei como lhe chamar isso, mas tem um nombrecito específico e também perguntei no oral essa cosita acá. Les gusta perguntar essas coisas. Deus mío. Uma cosita bem sencilla, então, el 1 solamente tenemos estrechamiento. Generalmente os pacientes não vêm assim. É difícil de diagnosticar grado 1. Grado 2, aí sim, é um pouquinho mais fácil, porque há artérias contraídas, cruces arterios venosos.
Grado 3, mucho más fácil, tenemos edema y hemorragia. Y grado 4, tenemos edema, hemorragia y, o sea, exudados, perdón, no edema, y hemorragias, exudados, hemorragias y edema de papila. ¿Sí? Tenemos una cosita acá, dos cositas y tres cositas acá para recordar. ¿Cómo que nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente? Tenemos que hacer no solamente para el tratamiento, la clasificación dos grados, hipertensión grado 1, 2 y 3, también vamos a evaluar o paciente de acordo a seu risco cardiovascular. O risco cardiovascular depende de algumas cositas. O sexo, se é homem, se é mulher, se é fumador, se tem diabetes, a idade, a pressão arterial sistólica e o colesterol. São 6 tópicos que nós devemos recordar acá para evaluar o risco cardiovascular de nosso paciente. Obviamente, quanto maior a idade, se fuma, se é homem, e quanto maior a sistólica e quanto maior o colesterol, obviamente que aquele paciente vai ter um risco cardiovascular elevadíssimo, ou seja, maior ou igual a 40%. Se o paciente, por exemplo, tem 30% a 40%, é um risco elevado, moderado, é de 20% a 30%, leve e baixo risco, leve é de 10% a 20% e baixo risco é verdito, é menos de 10% o risco cardiovascular a los 10 anos. Entonces, siempre recuérdense, eso nos suelen preguntar en el examen, pero para el tratamiento, recuérdense que el tratamiento no es solamente de acuerdo a las cifras de presión, también depende del riesgo cardiovascular del paciente. Paciente hipertenso, diabético, diabético, fumador, mayor de 60 años ou 70 años, y es hombre, riesgo cardiovascular elevadísimo. Paciente no fuma, bajo colesterol. Entonces, todo vai depender de signos e sintomas de laboratório do paciente e de seus hábitos para evaluar o risco cardiovascular de nosso paciente. Então, o tratamento não vai depender somente das cifras da pressão arterial, sino que também vai depender do risco cardiovascular global. Quais são as complicações da hipertensão arterial? E isso há que saber como a palma da mão. Coração. Complicações cardíacas. Quais são as complicações cardíacas? Hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, uma cardiopatia hipertensiva. Sí, cardiopatia hipertensiva. No sistema nervioso central, qual é a alteração que nós vamos ter acá? Nós vamos ter esclerose dos vasos cerebrais e essa esclerose vai facilitar também risco de ACV. ¿Sí? Ou seja, a hipertensão arterial genera esclerose de los vasos cerebrales. Essa esclerose de los vasos cerebrales facilita a formação de ACV, pero o hipertenso muitas das vezes vai ter zonas de micronecrosis. O paciente vai tendo ACV isquêmico a largo prazo, ou seja, agora tem um ACV isquêmico pequenito, não tem muita sintomatologia, depois vai tendo outro. E acá, uma complicação do sistema nervoso central a largo prazo do paciente com hipertensão é a formação de lagunas isquêmicas. ¿Sí? Va haciendo isquemias bien poquito, muchas das vezes são assintomáticas, e então llega um ponto que hace tanta isquemia nessa região que hace uma laguna isquêmica. Ou seja, hace um ACV isquêmico, vai haciendo, hasta que llega uma laguna isquêmica. Uma regiãozinha aí que não está mais funcionante, que não chegou o oxígeno de maneira adequada, murió as neuronas, então se genera a laguna. A hipertensão arterial é uma das causas da demência. Sí, es una de las causas de demencia. No es la principal causa, pero es una causa de la demencia senil. Sí, recuérdense eso, que la demencia está relacionada con esa alteración acá de la hipertensión. Genera micro ACVs hasta que llega un punto que lesiona toda una región. Va generando micro ACVs de manera reiterada hasta que llega un punto que genera una demencia senil al paciente. Bueno, complicaciones del sistema nervioso central ya vimos. Renales, punto bien importante. Acá, la hipertensión generalmente, para lesionar el riñón, todo eso nosotros son complicaciones a largo plazo. Las renales van a generar al paciente mínimo un año de hipertensión grave, ¿sí? Ahí sí empiezan a aparecer las complicaciones renales. ¿Cuáles son las complicaciones renales? ¿Sí? Complicaciones renales para recordar. Lo que va a generar al paciente son grados de disminución del flujo sanguíneo renal y eso lesiona el glomérulo renal. Y esa lesión del glomérulo renal genera alteración de la urea creatinina, ascende la urea creatinina y lesiona el glomérulo. Si lesiona el glomérulo, yo tengo pérdida de la función renal a largo plazo. Básicamente eso. Y otras complicaciones van a tener también como, por ejemplo, complicaciones acá, además del corazón, complicaciones oculares y complicaciones en los vasos sanguíneos.
Que hay que recordarse entonces de complicaciones de hipertensión arterial? Tenemos cardíaca, sistema nervioso central, renal y otras. Cardíaca, hipertrofia ventricular. El corazoncito va todo el día en el gimnasio. Sistema nervioso central, además de dar demencia senil, casi me olvido, ACV hemorrágico, ¿sí? ACV isquémico y hemorrágico. Puede, dependiendo del grado de la hipertensión, el paciente puede ser una crisis hipertensiva, tener una neurismita ahí y romper el aneurisma de la arteria cerebral. Y ahí sí, no es que adiós, pero queda un poquito lesado ahí por un buen tiempo. Y renales es toda la presión arterial elevada, lesión el glomérulo renal. Tratamento de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Tenemos que disminuir la morbimortalidad y evitar la progresión. La presión arterial como objetivo es 140, menor de 140 por 90, pero en pacientes con factor de riesgo, como diabetes, factor de risco cardiovascular, insuficiencia renal, nosotros vamos a hacer un tratamiento más intenso para ese paciente. En personas, por ejemplo, mayores de 80 años, por la esclerosis de los vasos, nosotros dejamos, hacemos con que la presión arterial quede entre 150 por 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? No hacemos un tratamiento muy intenso en mayores de 80 años y siempre debemos alcanzar los objetivos después de 3 meses de iniciado el tratamiento. Eso es sumamente importante. Me está doliendo la espalda de quedar tanto tiempo así para adelante, pero bueno. El tratamiento puede ser no farmacológico y farmacológico. ¿Qué sería lo no farmacológico? Medidas higiénico-dietéticas, o sea, ejercicio físico y alimentación adecuada. Otra cosita bien importante es las fases de la hipertensión arterial. Eso sí o sí es pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases? Fase 1 es cuando el paciente no tiene ningún signo y síntoma de falla orgánica. Fase 2 presenta falla orgánica y fase 3 ya es las complicaciones ahí que el paciente va teniendo. Complicaciones cardiovasculares, sistema nervioso central y complicaciones renales. Tenemos otras complicaciones, pero principalmente son esas. El tratamiento no farmacológico, y eso sí o sí pregunta, es cambio en el estilo de vida, medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son las medidas higiénico-dietéticas, gente? Adecuado IMC, se el paciente tiene un adecuado IMC, mejora, disminuye la presión arterial de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos perdido. Actividade física, 30 a 40 minutos por 3 veces por semana, disminuye de 4 a 9 milímetros de mercurio. Consumo de la sal, disminuição, diminui de 12 a 8 milímetros de mercúrio. Cese tabáquico, eso sí, y disminución del consumo del alcohol, son hábitos que nosotros tenemos que decir y hacer mucho hincapié acá para que el paciente deje de tener esos malos hábitos. Y dieta DASH, que es una dieta específica para los pacientes hipertensos. Poca gordura saturada, colesterol y gorduras totales y mucho cereal. Disminuyen cerca de un 8 a un 14 milímetros de mercurio. Muchas de las veces, si el paciente hace el tratamiento no farmacológico adecuado, llega a presiones, ¿sí? A presiones sistólicas y diastólicas óptimas. Llega, consigue llegar. Pero é difícil, que é assim, uno cada 200 pacientes que vai ser todo hervidito, sin sal. É muito raro. Entonces, lo más frecuente es que nosotros empezamos, decimos para que el paciente ponga ya sus hábitos, sí o sí, cese tabáquico y disminución del alcohol son sumamente importantes para los pacientes hipertensos. Y dieta sin sal. Ojo, disminución de peso, dieta, son sumamente importantes para el paciente como prevención de la hipertensión. Entonces, hacer ejercicio, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, pérdida de peso, disminuir la sal, disminución del estrés, cambio de trabajo. Obviamente que no vamos a decir eso para el paciente, pero que disminuye su nivel de intensidad con la vida, alimentación saludable y aumentar el consumo de agua son cosas que nosotros podemos hacer con que prevengamos la hipertensión. Agora, então, vamos ao tratamento farmacológico. Sumamente importante, sempre se pergunta coisa de acá. Então, vamos a prestar bastante atenção no tratamento farmacológico. Quais são os fármacos que nós vamos utilizar para a hipertensão arterial? São os diuréticos, os antagonistas de los canales de cálcio, el IECA, antagonista de la angiotensina, ou seja,
los ARA2, e os bloqueadores beta-adrenérgicos, os beta-bloqueantes. Diuréticos, temos 5 classificações principais, que as 5 eu vou passar acá são essas: os diuréticos osmóticos, os inibidores da anidrasa carbônica, tiazidas, diuréticos de asa e arroadores de potássio. Quais são os que mais vamos utilizar? Tiazidas, deasa e arroador de potássio. Esses são os que nós mais vamos utilizar. Inibidores da anidrasa carbônica, como por exemplo a acetazolamida, são utilizados específicos para algumas patologias, como por exemplo o glaucoma. Manitol também é um diurético osmótico e é utilizado em casos específicos, como por exemplo na hipertensão endocraniana. São casos bem específicos que vão utilizar esses fármacos. Los restantes, tiazidas, diuréticos de asa e ahorradores de potássio, sim ou sim sepam, hidroclorotiazida é o mais utilizado, diurético de asa, furosemida e toracemida são os mais utilizados, e de los ahorradores de potássio, vão utilizar quase todos, exceto o triamtereno. Os mais utilizados são amiloride, espironolactona e plerenona. Recuerden-se que a espironolactona e eplerenona têm efeito antialdosterônicos. Sí, recuérdense eso. Los restantes, amiloride y triamtereno, no tienen, son ahorradores de potasio, se guardan potasio, pero no tienen efecto antialdosterónicos. Antagonistas de los canales de calcio. Verapamilo, diltiazem, amilodipino e nifedipino são os fármacos mais utilizados e reconhecem um efeito adverso acá bem importante. Podem dar edema bimaleolar, edema em ambos maléolos. Não é que está empeorando, pode ser que esteja empeorando o paciente, mas generalmente é um efeito adverso dos antagonistas dos canais de cálcio. E ECA, qual é o principal efeito adverso acá do enalapril, lisinopril e captopril, o mais frequente? Tos irritativa. ARA2, los que são específicos são antagonistas do receptor de angiotensina, los sartán con el sartán, valsartán, que não produzem frequentemente, podem produzir, podem, mas por lo general, que não produzem tos irritativa. Então, quando temos um paciente com IECA que está com muita tos, cambiamos a ARA2, que provavelmente o paciente vai deixar de ter a tos irritativa. Pergunta de oral: por que se dá a tos irritativa? Em los IECA. A tos irritativa se dá por aumento das bradicininas pulmonares. Em câmbio, com os ARA2 não temos aumento das bradicininas, por isso que a vezes não produz tos, generalmente não produz. Beta-bloqueantes, atenolol, propanolol e metoprolol. Recuerdem-se que beta-bloqueantes, pergunta de exame, temos cardioselectivos e não cardioselectivos. Os cardioselectivos podemos dar para os pacientes que são asmáticos. Os não cardioselectivos nunca den para pacientes asmáticos, senão nós matamos o paciente asfixiado. Ojo com isso, porque bastante efeito adverso. Temos, sim ou sim, que saber quais são os fármacos antihipertensivos. E acá está um resumencito de todos os fármacos que nós podemos utilizar. Diuréticos, já vimos essa parte, então vamos passar diretamente ao tratamento de um paciente hipertenso. A hipertensão, então, vamos ter o grado 1 e o grado 2, ¿sí? E o grado 3. Grado 3 já é mais intenso o tratamento, mas generalmente está associado a alguma, por exemplo, como pode ser, hipertensão arterial secundária, alguma causa, ¿sí? Que há que recordar-se de acá. Hipertensão arterial grado 1, que nós vamos fazer com esse paciente? Se o paciente tem risco cardiovascular baixo ou moderado, vamos só fazer cambios no estilo de vida por 1 a 6 meses. Se o paciente não melhorou, vamos fazer monoterapia. Monoterapia por 3 meses com quem? O principal que nós vamos começar acá é IECA. ¿Sí? IECA. Começamos com IECA, se o paciente tem muita tos, cambiamos a um ARA2. ¿Sí? Então, monoterapia para o paciente que tem baixo risco ou moderado risco cardiovascular. Paciente grado 1, ou seja, que tem uma pressão de 140 por 159 e também a diastólica de 90, 99, entre esse rango, risco alto, aí sim, estilo de vida mais IECA. ¿Sí? Aí já começamos com câmbios em medidas higiênico-dietéticas, mais monoterapia. E se somamos estatinas e aspirina, ácido acilsalicílico. Se não anda isso, hacemos tratamento combinado. Que seria o tratamento combinado? IECA mais uma tiacida. ¿Sí? Isso seria tratamento combinado. Ou IECA mais um bloqueante dos canais de cálcio de hidropiridínicos. Calma. Sempre reconhece que o tratamento não é somente por las cifras de la pressão arterial. Tratamento depende também do risco cardiovascular de nosso paciente. Risco baixo, monoterapia ou medidas higiênico-dietéticas. Risco alto, aí sim, monoterapia, mas
medidas higiênico-dietéticas, estatinas, ácido acilsalicílico. Se necessário, hacemos tratamento combinado com 2 fármacos. Hipertensão grado 2, ¿sí? Riesgo moderado, estilos, medidas higiênico-dietéticas por 1 mês. Paciente não melhorou, monoterapia ou já vamos a tratamento combinado. IECA tiazídicos, hidroclorotiazida ou IECA bloqueando nos canais de cálcio, nifedipino ou amlodipino, por exemplo. Risco alto, aí sim, já começamos com medidas higiênico-dietéticas e já vamos saltar para 2 fármacos, sim? IECA mais tiazidas ou IECA mais bloqueantes canais de cálcio de hidropiridínicos. Basicamente isso. E, obviamente, sempre agreguem estatinas e aspirinas para o paciente que tem risco elevado cardiovascular. Pero sempre, casi sempre queda entre IECA, tiazidas ou ARA2, tiazidas ou ARA2 e bloqueantes de los canales de cálcio. Então, hipertensão arterial, em resumo, para facilitar essa tableta aí, esse organograma, não sei como se chama isso. Bueno, paciente com baixo risco, medidas higiênico-dietéticas, 1 a 6 meses, se não melhora IECA, ARA2 ou diuréticos, um fármaco só. Paciente com alto risco, imediatamente, medidas higiênico-dietéticas, mais fármacos. ¿Sí? Sempre medidas higiênico-dietéticas. Grado 2, risco moderado, com 1 ou 2 fatores de risco. O que quero dizer com 2 ou 1 fator de risco? Por exemplo, colesterol elevado e paciente diabético. São 2 fatores de risco. 1 fator de risco é somente 1. Medidas higiênico-dietéticas por 1 mês, se 1 a 4 semanas, se não melhora, agrego 2 fármacos. Já vou para a terapia combinada. Isso é o ideal, ¿sí? Em realidade, isso é o que nós hacemos durante o dia. O ideal seria começar com 1 fármaco, depois combinado, ¿sí? Diuréticos mais IECA ou ARA2. ¿Sí? Sempre um IECA, como podem perceber. Paciente grado 2, risco elevado, que tem 3 fatores de risco, imediatamente tratamento combinado, mais medidas higiênico-dietéticas. Grado 3, acá sim, o coração já está morto praticamente. Imediatamente medidas higiênico-dietéticas, mais 3 fármacos. Qual é o grado 3? Maior ou igual a 180 e maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio. La pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. Aí nós vamos ser IECA-ARA2, mais diurético, mais beta-bloqueante ou bloqueantes nos canais de cálcio. Acá sim ou sim, ojo, porque o paciente pode estar tendo alguma enfermidade de base. E aí devemos buscar e diagnosticar para tratar de maneira adequada o paciente. Tratamento da hipertensão é essa. Sepan sempre dizer no oral que o paciente grado 1, 2 e 3 não depende somente das pressões sistólicas e diastólicas, depende sim ou sim do risco cardiovascular, dos fatores de risco do paciente. Crise hipertensiva agora. Que é crise hipertensiva? Aumento da pressão arterial de maneira súbita, quando ascende mais de 180, maior ou igual a 180 ou 110 milímetros de mercúrio. Ponto bem importante acá. A crise hipertensiva, nós vamos classificar em 2, com dano de órgão branco e sem dano de órgão branco. Já estou sem voz praticamente. Deus meu. Classe quedou um pouquinho larga, mas já vamos finalizar com crise hipertensiva. Crise hipertensiva sumamente perguntado. As 2 coisas, eu diria, as 2 coisas mais perguntadas dessa classe são hipertensão arterial secundária, as 3 coisas. Hipertensão arterial secundária, tratamento de hipertensão e crise hipertensiva. São as 3 coisas mais perguntadas dessa classe. Então, vamos prestar atenção acá, porque é sumamente importante. Quando um paciente tem elevação súbita da pressão arterial, pode lesionar algo. E aí, quando lesiona, por exemplo, dá um AVC ao paciente, rompe um aneurisma ou afeta o riñón, nós vamos ter dano de órgão branco. Sem dano de órgão branco, nós levamos urgência e com dano de órgão branco, emergência. Qual é a diferença? Um de interno e outro vai de tratamento em ambulatório. Sim, basicamente isso. Emergência, dano de órgão branco, eu vou internar, tratar endovenoso, fazer monitoreio e tenho que diminuir a tensão arterial em menos de 1 hora. Na urgência, não tenho dano de órgão branco ou lesão de órgão branco. Então, o tratamento é ambulatório e é via oral. Essa é a diferença. Acá eu tenho que, sim ou sim, ter uma via, porque se o paciente descompensa, aí sim estamos cagados. Sim ou sim, ter mínimo 2 vias calibre grueso nesse paciente. Em realidade, acá é uma via, sim, mas se necessário, agregamos outra. Se de órgão branco, então, diminuir a tensão arterial em hasta 24 horas. Mínima diferença. Em 1 hora eu já tenho que solucionar o problema e o outro em 24 horas. Sí, essa é a principal diferença. Obviamente que em emergência hipertensiva depende da causa e já vamos ver por quê. Uma cosita bem importante, nós não diminuímos a pressão arterial média mais de 25% del basal.
¿Por qué? Es el límite, el 25% es el límite de la autorregulación cerebral. Si nosotros disminuimos más de 25%, generamos una isquemia cerebral. ¿Cuál es la fórmula de una presión arterial media? Y eso es pregunta de examen también. Es 1/3 de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica. ¿Sí? Esa es la fórmula de la presión arterial media. Opa. Bam, igual a 1/3 de la sistólica más 2/3 de la diastólica. Eso es la formulita de la presión arterial media y se pregunta en el horario. Entonces, si disminuimos más de 25%, da una isquemia cerebral. ¿Cuáles son los tipos de emergencia y de urgencia hipertensiva que tenemos? Ejemplos. Emergencia hipertensiva, entonces tenemos daño de órgano blanco. El nivel de la presión arterial sistólica mayor de 120 y mayor o igual a de 180, perdón, y la diastólica mayor o igual a 110, acá está 120, pero es 110, hay lesión de órgano blanco y el paciente debe ser internado en UTI. Ejemplos, disección de aorta es un ejemplo, edema agudo de pulmón es otro ejemplo de emergencia hipertensiva, ACV isquémico y ACV hemorrágico, síndrome coronario agudo, insuficiencia renal aguda, eclampsia y encefalopatía hipertensiva. Para quien no se recuerda qué es la eclampsia, eclampsia es un síndrome clínico caracterizado por crisis hipertensiva sumado a crisis que el paciente queda temblando ahí, es crisis convulsiva en una embarazada. Eso es eclampsia, ¿sí? La urgencia hipertensiva, a su vez, tiene también los niveles elevados de presión arterial sistólica y diastólica, pero no tiene daño del órgano blanco. ¿Cuáles son los ejemplos? Aneurisma de aorta, que es distinto de disección. Recuérdense que el aneurisma de aorta es una dilatación de las 3 capas de la aorta, pero la disección es cuando hay una ruptura de la capa media, entonces empieza a meterse sangre adentro. Insuficiencia cardíaca descompensada puede dar una emergencia, una urgencia, una crisis hipertensiva. Glomerulonefritis aguda, pré-eclâmpsia y tontura o estrés también pueden dar urgencias hipertensivas. Una causa bien frecuente de urgencia es, por ejemplo, la causa psicológica, la causa emocional. Paciente tuvo una pérdida de un ente querido, tuvo una crisis hipertensiva, una urgencia hipertensiva, tiene tontura, queda mal, queda con la presión ahí de 200 por 100, por ejemplo. Entonces, eso es una causa de urgencia hipertensiva y es una causa bien frecuente también, la causa emocional de crisis hipertensiva. Otra cosita, ¿cómo se trata la urgencia? Urgencia, recuérdense que el tratamiento es ambulatorio, vía oral, debemos bajar en 24 horas. Lo ideal es vía oral en bajar en 24 horas. Primera cosa que se hace en un paciente, pero lo que generalmente no se hace es eso, es dejar al paciente en una cama solo, en un ambiente tranquilo, aislado, sin mucho ruido y tranquilo. Pasado 30 minutos, nosotros volvemos ahí. Si el paciente no mejoró sus presiones, tanto sistólica quanto diastólica, nosotros vamos a tener que disminuir 20% de la tensión arterial media o dejar menos de 180 por 110. ¿Con qué nosotros vamos a disminuir eso? Lo que generalmente se hace es darle captopril. Después de los 30 minutos, si no bajó, metemos un captopril sublingual ahí o vía oral y monitoreamos el paciente. Controlamos a los 60 minutos, generalmente ya bajó, y ahí mandamos el paciente a casa. Si el paciente tiene cardiopatía, vamos a dar captopril. Ya empezamos con el captopril, reposo por 60 minutos y dejamos en observación. El alta va en 24 horas o en 12 horas, y si no baja la tensión arterial, ahí ya internamos para el tratamiento no venoso. Entonces, resumen de la urgencia hipertensiva. Paciente llegó con o sin cardiopatía, lo más frecuente es meterle un captopril sublingual, esperar 60 minutos, evaluar su presión y mandarle a casa. Eso es lo que se hace en la práctica diaria. Lo que los libros dicen para hacer es, primero, dejar el paciente en reposo ahí quietito por 30 minutos, volvemos a evaluar. Si el paciente no disminuyó, ahí sí ingresamos con el captopril. Si bajó, va a casa. Si no bajó, queda en el hospital, se interna para tratamento endovenoso. Básicamente es eso lo que se hace, ¿sí? En la urgencia hipertensiva. Entonces, emergencia hipertensiva ya cambia totalmente el negocio, porque acá sí el paciente va internado en UTI y va a recibir tratamento endovenoso. Obviamente que monitoreo y vías
mínimo 2 vías periféricas y calibre grueso, porque el paciente nos puede partir así de la nada y nos dejar ir para otra dimensión. Entonces, en emergencia hipertensiva, va a depender de la causa, emergências neurológicas, cardiovasculares ou outras emergências. Neurológicas, sepan sempre o tratamento que é o mesmo para quase todas. Temos a encefalopatia hipertensiva, o ictus ou ACV isquêmico em fase aguda e a hemorragia intracranial em fase aguda. Quais são os fármacos de eleição para neurológicos? Labetalol e nitroprusiato de sódio. ¿Sí? Esses são os fármacos de eleição. Neuro, recuerden-se uma cosita, vamos ver no ACV isquêmico que a pressão arterial nós só vamos bajar quando sobrepassa de 220 por 120. ¿Sí? Só aí bajamos em ACV isquêmico. ¿Por quê? Porque é um mecanismo de compensação. Está chegando menos sangue a uma determinada região cerebral, o corpo tenta compensar enviando mais pressão. ¿Sí? Então, é um mecanismo compensatório. Só bajamos, então, a pressão arterial se está arriba de 220 por 120. ¿Sí? Ahí sí vamos a bajar la tensión arterial. Si no, en el ACV isquémico dejamos la presión arterial entre mayor de 180. ¿Sí? Dejamos porque si nosotros bajamos mucho la presión arterial para las cifras normales, empeora la zona de penumbra, o sea, nosotros afectamos más área cerebral. Dejamos com menor quantidade de oxígeno. Por isso que no ACV isquêmico, ojo, porque vamos utilizar labetalol ou nitroprusiato somente nesse casito aí que sobrepassa 220 por 120. Ok? Gravem isso e escrevam isso porque é sumamente importante. Cardiovascular. Se o paciente tem um infarto, um síndrome coronário agudo, ¿sí? Que nós vamos utilizar beta-bloqueantes mais nitroglicerina. Edema agudo de pulmão, furosemida, recuérdense, porque temos que eliminar esse líquido que está extra aí, e também vão dar nitroprusiato ou nitroglicerina para vasodilatar. Dissecção aórtica, beta-bloqueante, el labetalol es de elección ou esmolol, isso, e nitroprusiato de sódio. Isso vamos utilizar na dissecção de aorta. Outras, hipertensão arterial maligna, labetalol ou nitroprusiato, não os dois juntos, insuficiência renal aguda, labetalol ou bloqueante do canal de cálcio, nicardipino ou nitroprusiato, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, acá sim, gente, fármacos indicados para mulheres, para embaraçadas, perdão, não para mulheres, indicados para embaraço. Se pode dar labetalol, hidralazina e alfa-metildopa, ¿sí? Alfa-metildopa. São os 3 fármacos de eleição para a hipertensão em mulheres embaraçadas. Traumatismo crânioencefálico, nitroprusiato, queimaduras, nitroprusiato, excesso de catecolaminas, fentolamina, isso já entrou em um escrito, a fentolamina, que é como se fosse um antídoto das catecolaminas circulantes, e sangrado no pós-operatório, uradipilo. Pero isso não se pergunta. O que mais se pergunta é, neurológico, nitroprusiato, ou também se pode utilizar em alguns casos de hipertensão endocraniana, se pode utilizar monitor. Cardiovascular, beta-bloqueantes, nitratos e, obviamente, nitroprusiato. E outros que seriam as causas, por exemplo, em eclâmpsia, recuerden-se de eclâmpsia, por favor, hidralacina, alfa-metildopa ou el labetalol se utiliza. ¿Sí? Recuérdense, por favor, essa de la embarazada, porque é pergunta de oral. Essa foi, então, a classe de hoje. Eu tratei de deixá-lo mais rápido possível, pero tardamos um pouquinho no horário. Creio que te gostou, não creio, tenho a certeza que te gostou da classe, é uma classe bem extensa, pero fíjense principalmente em hipertensão arterial secundária, tratamento da hipertensão e crise hipertensiva. São os tópicos mais assim calientes, do que mais se pergunta no oral. Graças por tua atenção, tenha um bendecido dia, tarde e noite, e nos vemos na próxima classe. Hasta luego, hasta la próxima clase. Adiós.